Continuamos con nuestro estudio sobre el libro de Hebreos, Substancia y Sombra, y estamos llegando al final porque estamos en el capítulo 12, que he titulado Autor y Consumador. Antes de comenzar, tengamos la palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este maravilloso libro. Señor, es difícil hacer justicia a todos los matices y pensamientos que se incorporan en él. Oramos por tu sabiduría y tu dirección para que podamos separar correctamente la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 12, comencemos con el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Acabamos de ver el capítulo 11 de Hebreos con esa magnífica historia de aquellos que defendieron la justicia y la verdad. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es una declaración de apertura muy importante. Nos lleva a través de la historia, nos lleva a través de las luchas y pruebas de los que fueron antes, y luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay dos cosas aquí, hay un peso que cargamos, y está el pecado que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa que tan fácilmente nos acosa. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora es interesante que él dice correr, no dice caminar, ni dice que te quedes quieto. Mientras la corriente del pensamiento popular nos lleva a donde no queremos ir, no puedo sentarme y seguir la corriente. Necesitamos estar llenos de celo por Dios y pasión por las almas por las que murió. Y sé que la Biblia dice que Jesús caminó, pero era Dios y nunca llegó tarde a ninguna ocasión. Incluso si la persona que tenía que curar ya estaba muerta, nunca llegaba tarde. Pero si vamos con los discípulos, ellos corrieron. Esos dos discípulos de Emaús corrieron todo el camino de regreso. Pedro corrió a la tumba. Pedro corrió de regreso. Siempre estaban corriendo. Y entonces Pablo también dice que debemos correr con paciencia. Si vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una acción en la que tenemos que participar, tenemos que correr, tenemos que seguir adelante. Habrá obstáculos, muchos de ellos, pero no somos de los que retroceden. Algunos de mis pensamientos aquí, para poder correr tenemos que quitarnos las cargas innecesarias. Tenemos que quitarnos ese peso, como dijo Pablo. Entonces, ¿cuáles son esas cargas que llevamos con nosotros? Obviamente la carga del pecado. Pero luego está la carga de las malas amistades. Es difícil ir contra la corriente, especialmente en los jóvenes. La presión de los compañeros es un problema importante en este mundo. Hábitos incorrectos, dietas incorrectas, entretenimiento incorrecto, incredulidad, dudas. Esas son todas las cargas que llevamos con nosotros. De hecho, todo lo que nos frena o afloja nuestro celo debemos dejarlo de lado, particularmente en los tiempos que vivimos. Los atletas hacen esto por un cinturón que se ponen alrededor y que lucen con mucho orgullo, y lo hacen por un cinturón que nunca usarán o una copa que nunca usarán. ¿Qué tal si lo hiciéramos por una copa que nunca estará vacía? Dejar a un lado estas cargas no nos privará, sino que nos llenará.
Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Así que no hay problema de salir corriendo, porque Dios llenará esa copa una y otra vez, pero solo puede llenar una copa que se ha vaciado. Así que viértela, sigue corriendo, sigue difundiendo el Evangelio, habla a tus amigos, habla a tu familia. Habrá oposición, pero no te rindas, prosigue hacia la meta. La incredulidad y la duda no son atributos deseables dignos de premios Nobel o posiciones de prominencia en la academia. El mundo hace eso muy bien, pero con Dios no significa absolutamente nada. De hecho, son una enfermedad del alma, esta incredulidad, para la que solo hay una cura, pero pocos están dispuestos a aceptarla. Dios nunca nos exige que renunciemos a nada sin proporcionar algo infinitamente mejor. Siempre tenemos esta noción, no quiero renunciar a esto, no quiero renunciar a eso, es difícil renunciar a esto, es difícil renunciar a eso, este hábito es muy difícil de renunciar. Pero a Dios le importa algo mejor en cada caso. Tenemos que dejar las cargas que nos ralentizan y tomar esas cargas que son ligeras. Mi yugo es ligero, porque Él está tirando con nosotros, pero solo puede hacerlo si estamos en armonía con su voluntad. De lo contrario, estamos jalando en direcciones opuestas. Hebreos 12:2 nos da la solución de cómo hacer esto. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es nuestra receta. Nuestra receta es ponernos el yugo y junto con Cristo tirar de ese carro a través del Jordán. Y por el gozo que tenemos ante nosotros, que es la promesa que nos espera, despreciando la vergüenza que viene con tirar de este yugo, y un día estar en comunión directa, cara a cara con Dios. La versión King James continúa con el título No te canses. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cada vez que prediquen el Evangelio tendrán oposición. Y la oposición vendrá de todos lugares. La oposición más dolorosa es cuando viene de adentro y vendrá de adentro. Así que considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces, ¿por qué deberíamos salvarnos? Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Un amigo mío dijo una vez cuando le pregunté, ¿cómo aguantas cuando tus propios asociados te dan tales llamas? Dijo, mi sumo sacerdote aún no me ha azotado. Así que tal vez deberíamos tener una actitud similar. Nuestro sumo sacerdote aún no nos ha azotado. Podría haber tomado el palo, sacudirlo y golpear el escritorio, pero aún no ha sacado sangre. El versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es en realidad un término de cariño. Así que no debemos despreciar la disciplina que recibimos. A menudo nos rebelamos contra el castigo o nos desanimamos por el castigo. Pero el castigo es en realidad un recordatorio de que somos hijos y por lo tanto no debemos despreciarlo. Porque debemos saber que Dios nos ama si está trabajando en nosotros, si está puliendo y escuadrando estas piedras en la cantera de la vida. Así que vayamos a nuestro quiasmo del capítulo 12.
Y este es bastante largo, tiene una construcción ABCD y el reverso CBA. Echemos un vistazo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1. De nuevo, este es solo uno de tantos. Es imposible reunirlos a todos. Por lo que es realmente un estudio fascinante cuando uno mira estas estructuras quiásticas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que el pecado es el problema. Y si miramos la A opuesta, entonces dice que debes luchar contra el pecado. Y luego la parte B del versículo 1 dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, hay una pequeña estrella allí, veamos qué significa. Eso significa que la palabra griega para esforzarse se deriva de la misma palabra que carrera, por lo que el esfuerzo y la carrera se derivan de la misma fuente. Así que si vamos al componente B de este quiasmo, entonces tenemos: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo. Así que el esfuerzo, la carrera, combatiendo. Entonces miramos el componente C, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Vamos a la C opuesta. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego llegamos al meollo del asunto: y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces todos los problemas se ponen en estructura quiástica, los obstáculos que enfrentamos, pero el producto final es el meollo del asunto. Siéntate a la diestra del trono de Dios, o preséntate impecable ante su gloria, si está en conexión con sus súbditos o sus hermanos, como Él los llama. Hermosa estructura quiástica nuevamente. El meollo del asunto es: sí, tendrás obstáculos, sí, tendrás oposición, pero mira el producto final. Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El mundo está diametralmente opuesto a la voluntad de Dios y las aflicciones son los métodos de Dios para enseñarnos a evitar los caminos del mundo. Si corremos con el mundo, nos golpearemos la cabeza. Si corremos con amigos que dan malos consejos, nos golpearemos la cabeza. Y Dios usa estas circunstancias y nos enseña lecciones, y todos sabemos que la próxima generación no aceptará fácilmente lo que la generación anterior ha recomendado. Porque golpearnos la cabeza. Queremos mostrar que somos tan estúpidos como la generación anterior. De hecho, queremos superar a la generación anterior. Por eso los israelitas sirven como un ejemplo perfecto, y nosotros superándolos en sus actividades o lo que fueron sus actividades fallidas. Vamos a repetir la historia, porque esa es la naturaleza del hombre. Pero si puedes salir del ciclo y puedes aprender de lo que está escrito en las Escrituras, puedes ahorrarte mucho dolor. Así que no desprecies la disciplina del Señor ni desmayes. Esas son las palabras de Pablo en este versículo 5. Así que el versículo 5 nos dice que algunos desprecian el castigo. Y si miramos el espíritu de profecía en las muchas declaraciones en el espíritu de profecía, muchas de ellas de naturaleza personal, ¿las personas las despreciaron? Sí, las despreciaron hasta el día de hoy. Mientras que si hicieran una introspección verían que Dios es absolutamente correcto después de todo. Así que algunos lo desprecian.
Algunos se desmayan y se desaniman, desarrollan dudas y desconfianza en Dios y se apartan de la fe. Así que, ¿cuál es la solución? Bueno, continuemos con el libro de Hebreos, capítulo 12. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, así que no pienses que si entras en la familia de Dios, que no recibirás medidas correctivas, que no habrá castigo. Muchos de nosotros creemos que cuando finalmente aceptemos la verdad, todo será sol y rosas, todos los obstáculos serán removidos. Ahora es cuando comienzan, porque entonces es cuando tiene que ser probado si esto puede durar, si es genuino o si es falso. Así que todos son participantes del castigo, así que nada extraño. Porque si no eres participante del castigo, el versículo dice, entonces sois bastardos, hijos ilegítimos y no hijos. Entonces, más que rebelarnos contra Él o amargarnos, decidamos mejorar. Además, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Esta es una declaración muy importante. Todos nuestros padres nos corrigieron y a veces incorrectamente. A veces recibimos una corrección de lo que no eran nuestras faltas. Y bueno, ahora muchos padres saben que si el culpable grita fuertemente, entonces probablemente no fue responsable de lo que sucedió, mientras que si se lo toma relativamente en silencio, entonces sabes que es la parte culpable. Pero Dios lo sabe todo, nunca comete un error. Así que en otras palabras nos está pidiendo beber la copa, porque ese es el único remedio para deshacernos de esta carga que llevamos con nosotros. También la carga de la autoestima debe desaparecer. Así que vayamos un poco a la historia de la iglesia primitiva y míralo la solicitud de Santiago y Juan. En Marcos 10:35 leemos: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Esa es una solicitud maravillosa. Versículo 36:6. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. No creo que se dieran cuenta de lo que iba a pasar aquí. Esto es asombroso. El primer mártir fue Santiago, atravesado con una espada por Herodes, y Juan fue arrojado en aceite hirviendo y terminó en la isla de Patmos, pero sobrevivió por un milagro de Dios. El versículo 10 en Hebreos capítulo 12 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres terrenales, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Permítanme darnos una nota de advertencia de los testimonios. Los que afirman no tener pecado están en la posición del fariseo, que se jactaba ante Dios de sus limosnas, dando gracias a Dios por no ser como el publicano. Pero el pobre publicano no tenía piedad o bondad de que jactarse,
sino que inclinado por el dolor y la vergüenza enviaba desde su alma herida un clamor de nostalgia por la misericordia de Dios. Ni siquiera dirigía sus ojos pecaminosos hacia el cielo, sino que se golpeaba el pecho y rogaba: Señor, ten misericordia de mí, pecador. El Redentor que perdona el pecado nos dice que este hombre fue a su casa justificado en lugar del otro. Los que están sanos no necesitan médico, y los que se consideran sin pecado no experimentan ese anhelo por la sabiduría, la luz y la fuerza de Jesús. Están contentos con sus logros y no escuchan las benditas palabras: tus pecados te son perdonados. Ellos no sienten la necesidad de crecer en la gracia, no sienten como Pablo que deben mantener su cuerpo sometido, no sea que después de predicar a otros él mismo sea desechado. El apóstol declaró que moría todos los días luchaba contra la tentación y se escondía en Cristo. Los hombres que se jactan de su santidad están lejos de Dios, no tienen a Jesús en sus corazones y no se dan cuenta de su propia indignidad. Así que cuando recibimos el castigo, es justo, es necesario para nuestro crecimiento cristiano. Hebreos 12, versículo 11, Pablo continúa diciendo ahora: es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hermanos, no despreciemos el castigo del Señor. Sucederá y es absolutamente esencial. Tenemos que deshacernos de esas cargas y permitirle que cincele esas asperezas, pero debemos mantenernos esforzándonos hacia adelante. Debemos seguir corriendo, tenemos un trabajo que hacer. Si puedo resumir, no todas las aflicciones son de Dios tampoco. No debemos olvidar eso, algunas aflicciones vienen de otro lado. Pero todas las aflicciones son permitidas por Dios y tratadas correctamente conducirán a una mejor comprensión de Dios. Dios incluso permitirá que las aflicciones entren en la iglesia. Dios permitirá que la apostasía entre en la iglesia para crear una división dentro de las filas y permitirá que se vuelva tan descarada que aquellos que están apenas dentro de la palabra la reconocerán por lo que es. La vida es una escuela y el maestro de escuela es Dios. Si le permitimos que nos eduque, seremos capacitados para la vida venidera. Ser participantes de la aflicción crea un vínculo de simpatía con los afligidos. Solo en el dolor podemos apreciar verdaderamente la tierra sin dolor. Entonces, ¿qué tipo de dolor necesitamos cuando estamos afligidos? Necesitamos un dolor piadoso. Segunda de Corintios 7, versículo 10 dice: porque la tristeza o dolor que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ves? La tristeza del mundo es una tristeza de pérdida. Estás triste por lo que has perdido, como consecuencia de tu propio comportamiento o de las aflicciones que se te presenten. Pero si estás en Cristo, no importa lo mala que sea la situación, tendrás tristeza. Pero si es una tristeza piadosa y te lleva a un cambio de corazón o de actitud o a la aceptación porque Dios lo ha permitido, entonces puedes hacerle frente, puedes levantarte y puedes comenzar a correr y esforzarte hacia la meta nuevamente. La tristeza piadosa produce frutos de justicia. Isaías 63:9 dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y si nos aferramos a estas promesas, si las interiorizamos, entonces no importa lo que nos suceda, seremos capaces de soportar.
porque nos hemos librado de esas otras cargas que son imposibles de soportar. Y nos dirigimos a tiempos tan difíciles en el mundo en el que estamos viviendo, que es esencial que aprendamos estas lecciones ahora. Versículo 12 del capítulo 12 del libro de Hebreos. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Quiero decir, este capítulo aquí al final de este gran libro es un capítulo de aliento y debemos tomarlo en serio. Y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que no nos atasquen los problemas que surgen. Que se levanten esas manos flácidas que cuelgan y esas rodillas paralizadas y sigamos caminando. Siempre digo que si sigo poniendo un pie delante del otro, eventualmente llegaré allí. Pero si me detengo porque es demasiado difícil, no llegaré. ¿Hay espacio para la complacencia en esto? Versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo lograremos la santidad si no permitimos que el Señor nos castigue? Debe ser una segunda naturaleza querer hacer la voluntad de Dios. Algunos toman los testimonios y leen en esos testimonios una serie de reprimendas y se rebelan contra ellos y dicen, esto es demasiado duro. Pero también puedes tomar esos mismos testimonios y leer las reprimendas y decir, ¿sabes qué? Soy igualmente culpable de estas cosas. Señor, ayúdame a corregirlas. Y moverte de ahí en lugar de estar en un modo rebelde para cambiar a un modo de aceptación. Y las cosas cambiarán y tu copa se llenará, pero vacía los restos de lo que está mal fuera de la copa. Esto es parte de la santificación, es el trabajo de una vida y Dios tocará las cosas que están mal en nuestras vidas y nos dirá exactamente dónde está presionando el zapato en un callo. Bueno, aliviará el problema. Es por eso que el versículo 14 dice, seguid la paz con todos. No siempre es posible. Y el espíritu de profecía también nos dice que si se trata de cuestiones de principios, que haya guerra. Pero en la medida de lo posible, la Biblia dice en otros lugares, vivir en paz con todos y la santidad, santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta es una seria advertencia. Muchos se vuelven amargados bajo la disciplina del Señor. Pero si lo vemos en una luz positiva, podemos levantarnos y podemos marchar así como lo hizo esa nube de testigos. Y si miramos sus vidas, en el capítulo 11, todos ellos, los que pasaron, sus fracasos, no debería desanimarnos, nos debe dar esperanza. El espíritu de profecía dice, si hemos de hallar perdón por nuestros pecados, primero debemos tener conciencia de lo que es el pecado, para que podamos arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento. Debemos tener un fundamento sólido para nuestra fe. Debe fundarse en la palabra de Dios y sus resultados se manifestarán en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Dice el apóstol, sin santidad nadie verá al Señor. Esto está citando directamente del libro de Hebreos. En Testimonios, tomo 5, leemos, Dios nos ha ordenado, sed santos porque yo soy santo. Y un apóstol inspirado declara que sin la santidad nadie verá al Señor. Aquí hay una hermosa definición. La santidad consiste en concordar con Dios. Cuando leí eso, me llamó mucho la atención. La santidad es estar de acuerdo con Dios. En otras palabras, si podemos llegar a la misma longitud de onda que Dios,
Eso nos lleva a la santidad y eso nos lleva al castigo. Dios castiga y a veces hace falta que nosotros mismos nos castiguemos también. Porque cuando nos damos cuenta que no estamos pensando o actuando en armonía con la voluntad de Dios, que estamos trabajando con propósitos contrarios, nos hace infelices. Cuando entendemos a Dios, cuando entendemos por qué es esencial que la gente guarde la ley de Dios, cuando entendemos que no hay salida a este dilema sino por la sangre de Cristo, cuando entendemos de acuerdo con esto, entonces entenderemos por qué hay tanto caos en el mundo. Porque el mundo es exactamente lo opuesto a esto. Por el pecado la imagen de Dios en el hombre ha sido estropeada y casi borrada. Es obra del Evangelio restaurar lo que se había perdido, y hemos de cooperar con el agente divino en esta obra. ¿Y cómo podemos volver a estar en armonía con Dios? ¿Cómo recibiremos su semejanza a menos que obtengamos un conocimiento de Él? Este conocimiento es lo que Cristo vino a revelarnos. Y no entenderemos sus obras si no caminamos con Él, si no participamos de su sufrimiento, si no tenemos los desafíos que enfrentó. ¿Cómo entenderemos su carácter? En Señales de los Tiempos leemos: debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que resulte en contrición antes de que podamos encontrar el perdón y la paz. Es solo quien se conoce a sí mismo como un pecador a quien Cristo puede salvar. Debemos conocer nuestra verdadera condición o no sentiremos nuestra necesidad de la ayuda de Cristo. Debemos entender nuestro peligro o no huiremos al refugio. Debemos sentir el dolor de nuestras heridas o no desearemos la curación. Es parte de la ecuación. No nos damos cuenta de cuán cerca está el final de todas las cosas. Y creo que este es un punto crucial aquí. No nos damos cuenta de cuán cerca está el final. Muchos de nosotros no tenemos idea. Y si señala cuán cerca está el final, habrá un furor, un clamor en contra. No sentimos como deberíamos la necesidad de ser vencedores diariamente y de asegurarnos la recompensa eterna. Son los que superan las tentaciones que están en el mundo por la concupiscencia los que son partícipes de la naturaleza divina. El sacrificio ha sido hecho por nosotros. ¿Lo aceptaremos? En otras palabras, ser cristiano es estar diametralmente opuesto a todo lo que sucede en el mundo. Es una decisión difícil, estoy de acuerdo. Es algo difícil de digerir, así es como es. Tal vez podemos decir que aparte de Dios no hay santidad. Así que si Dios ha declarado algo o a alguien santo, es solo porque Dios está en él o en ellos. Se han convertido en el templo del Dios viviente. No somos nosotros los que nos hemos hecho santos, es Dios quien es santo en nosotros y a través de nosotros. Salmo 99, versículo 9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Esa es la única fuente de la santidad. Todo lo demás está contaminado por esta cosa llamada pecado. 1 Corintios 3:17 dice: si alguno profanara el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Hemos reflexionado lo suficiente sobre este verso? Si alguno profanara el templo de Dios, ¿cómo podemos profanarlo? Con lo que ponemos en él, a lo que sometemos el cuerpo, lo que hacemos con él. ¿Qué le sucederá a los que deliberadamente contaminen el templo de Dios? Dios los destruirá, porque no puede vivir en él. Y si se aferra al pecado, entonces por la misma definición se aferra a la muerte. Y Dios no es responsable de esa muerte. Así que tenemos un trabajo que hacer y no podemos esperar que Dios haga un trabajo por nosotros que no estamos dispuestos a hacer nosotros mismos.
Tenemos un papel que desempeñar. Tenemos que dejar eso de lado, lo que es malo, y andar en el camino y ser fortalecidos y empoderados para hacerlo por la voluntad de Dios. Así que si puedo escribir otra analogía, diría que una habitación soleada está llena de luz, pero la habitación solo es soleada porque la insolación es un atributo del sol que la llena. Aquí no hay lugar para el yo. Es el sol que hace que la habitación sea soleada, así que sigue la luz y habrá paz. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Ahora reflexiona sobre eso. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Pandemias a nuestro alrededor, caos, desastres naturales, legislaciones que son draconianas. Todo se está acumulando contra nosotros. Pero la obra de la justicia será la paz, y el efecto de la justicia, tranquilidad y seguridad para siempre. Así que no importa cuál sea la tormenta, puedes atravesarla. Jacob y Esaú sirven como tipos en el mismo sentido que Caín y Abel sirven como tipos. Fue su elección y su motivo lo que determinó el resultado. Así que Dios les dio la verdad, y su elección y su motivo determinó el resultado. Así que si leemos en Hebreos 12:16, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso es interesante. Aquí nos enteramos de información que no tenemos en el Antiguo Testamento. No nos dice en el Antiguo Testamento que Esaú era un fornicador. No nos dice en el Antiguo Testamento que era profano. Pero Pablo nos dice que lo era. Así que esto nos da más información sobre su carácter y por qué Dios reaccionó como reaccionó. El versículo 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, ¿no iba a ser Dios misericordioso y dársela cuando la buscara con lágrimas? Él era un fornicador, era una persona profana, nunca dejó a un lado sus pecados, se rebeló contra todo lo que Dios representaba. No derramó lágrimas aquí al final por lo que había hecho. Lloró por la pérdida que experimentó. Y ese no es un buen motivo para tus acciones. Así que mi pregunta es: ¿cuántos hoy por un bocado de comida están dispuestos a vender su primogenitura? ¿Cuántos embotan sus sentidos por un bocado de comida, haciendo así imposible para ellos discernir las cosas espirituales correctamente o leer las señales de los tiempos? Tenemos advertencia tras advertencia sobre este asunto, y hay miles dentro de nuestras propias filas que por un bocado de comida venderán su primogenitura. ¿Cuántos habrá que cuando sea demasiado tarde buscarán la primogenitura con lágrimas y no la encontrarán? ¿Cuántas vírgenes, si podemos agregarlas, carecían de aceite y se perdieron el banquete? Ahora, algunas personas dirán que eso es muy duro. Solo estoy citando lo que las Escrituras dicen. Y si queremos confirmación, hay hordas de esto en el espíritu de profecía. No es criticar, es una elección personal que todos tienen que hacer. ¿Cuál será su posición en conexión con estas cosas? Salmo 95:7: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, como en el día de tentación en el desierto. Tenemos una obra que hacer, tenemos que dejar a un lado las cargas que nos estorban. Y luego Pablo continúa y habla sobre el reino que no puede ser sacudido. Pero antes de que venga ese reino, habrá una sacudida. Verso 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar,
y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocase el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Por qué Dios dio su ley bajo tal demostración de poder, gloria y poder, que la montaña tembló, que las rodillas de la gente temblaron? ¿Qué estaba haciendo? Él estaba dando una exhibición de lo asombroso, de la necesidad de basarse en la comprensión del gran problema que causó la división en el cielo, a saber, la ley de Dios. Era necesario que se imprimiera en la mente del pueblo la importancia de esos estatutos y la necesidad de mantenerlos, porque toda la miseria en el mundo está asociada con el descuido de la ley. Así que aquí estaban temblando, pero Dios nos ha dicho cómo podemos acceder al trono de la gracia. Y Él envió a Jesús, la encarnación de la ley, el que vivió la ley, el que nos dio un ejemplo de cómo sería si todos guardaran la ley. Y no tenemos que pasar por esta tempestad y este fuego y esta negrura y este temblor, porque podemos acercarnos al trono de la gracia a través del velo que se nos ha puesto a nuestra disposición. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y luego el contraste: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tenemos un acceso directo a Dios y Él está más dispuesto a trabajar en nosotros de lo que nosotros estamos dispuestos a trabajar con Él. Tenemos una situación en la que todos ganan si estamos preparados para dejar esas cargas de las que habla Pablo. Solo la sangre de Cristo puede expiar nuestros pecados y restaurar la relación rota con Dios. Así que, nuevamente, algunos pensamientos. Imagina el contraste ahora. Pablo está hablando con los hebreos cuya historia registra las poderosas obras de Dios. El cruce del Mar Rojo, la impresionante exhibición en el Sinaí, las paredes derrumbadas de Jericó. Él está hablando con los hebreos que habían venido de la pompa y el glamour de los servicios del templo. Esto está en el libro de Hebreos. Las magníficas túnicas de los sacerdotes y prelados, altares recubiertos de oro, trompetas de oro y cuernos de carnero que anuncian las fiestas. Y llega a los aposentos interiores, escondites, pobreza, persecución. Y sin embargo, anuncia lo siguiente: mirad que no desechéis al que habla. O sea, debe haber sido una gran elección salir de toda esa pompa demostrada, toda esa historia de Israel, y ahora formar parte de un grupo que tuvo que esconderse detrás de las puertas cerradas por miedo a los judíos. Sufrir persecución, sufrir apedreamiento, palizas, etc. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí tenemos la promesa de que la misma presencia de Cristo sacudiría el mundo. ¿Sacudió el mundo? Absolutamente.
De hecho, incluso organizamos nuestros calendarios en consecuencia, un antes y un después, aunque el mundo moderno quiere decir antes de la era actual, pero se están engañando a sí mismos. Entonces, ¿qué es este una vez más? Hebreos 12:27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Ahora, es interesante que la palabra aún una vez más, miremos esto nuevamente, en realidad es una cita de Ageo. Así que leámoslo allí, el original, Ageo 2, versículo 6. Porque así dice el Señor de los ejércitos, aún una vez, no usa la palabra más, pero una vez es poco tiempo, y haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Ahora sabemos lo que esos símbolos significan, ¿verdad? Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que aquí está hablando de un temblor que sacudirá al mundo. Y si alguna vez algo sacudió al mundo, fue la venida del Mesías a este mundo. Sacudió a la nación judía hasta la médula, sacudió un puñado, un remanente que quedó, y el resto estaba sujeto a destrucción total. La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, el esparcimiento del pueblo como nación, y el evangelio fue a los gentiles. Así que ese fue un temblor. ¿Qué pasa con las otras naciones? ¿Sacudió también a las otras naciones? ¿Qué pasó con la nación romana? ¿La sacudió? Absolutamente. Eventualmente la sacudió hasta tal punto que todo el sistema religioso fue cambiado y se adoptó otro, rápidamente paganizado. Eso es cierto, pero sacudió a las naciones. ¿Llevó a la persecución? Absolutamente. Si puedo resumir, esta fue la promesa a los exiliados que la venida de Cristo llegaría y que glorificaría el segundo templo que era tan inferior al primero solo por su presencia. Era más glorioso que cualquiera de ellos porque caminaba dentro de sus muros. Así que esta fue la promesa a los exiliados que habían regresado de Babilonia y que lloraban sobre las ruinas del templo. El segundo templo no les parecía nada comparado con el primero. Pero la promesa fue, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por eso tenemos el maravilloso libro El deseado de todas las gentes. Por lo que esta sacudida separó a los verdaderos creyentes de la sombra, y ellos abrazaron la sustancia. Se dieron cuenta de que las sombras eran solo un indicador de la gran substancia que era el deseado de todas las naciones. El cristianismo sacudió no solo a la región judía, sino que de hecho sacudió a las naciones, y la sangre de los mártires da testimonio de este hecho. Hay otro temblor en camino, porque Pablo dice una vez más, mientras que el original dice simplemente que temblará. ¿Hará lo mismo? ¿Separará a los verdaderos creyentes de la forma de la piedad a la substancia de la santidad? El mundo político y el mundo teológico serán sacudidos. Y de hecho están siendo sacudidos ahora mismo. ¿Será invadido el evangelio? ¿Será derrocado? ¿La legislación lo hará obsoleto? Bueno, parecerá hacerlo. ¿Ganará la incredulidad y apostasía? ¿O él, una vez más, ese temblor que fue prometido allí por Pablo producirá una cosecha gloriosa? Creo que lo hará. Creo que estamos llegando al tiempo de la lluvia tardía, cuando las naciones del mundo, cada una de ellas, todo el planeta, será sacudido. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. No hay tiempo para caminar, no hay tiempo para sentarse. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá.
Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y Hebreos 10, versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora, hermanos, hemos pasado por el tiempo de espera, ¿no es así? ¿Lo sabe el mundo o no debería saberlo en esta etapa? Que el tiempo de demora se terminó en 1844 durante la Gran Desilusión. La gran pregunta era ¿por qué el novio se demoraba? Y estudiaron las Escrituras y encontraron el libro de Hebreos, y eso es de lo que estamos hablando. Y encontraron el mensaje del santuario en el libro de Hebreos, y una nueva luz se encendió en este mundo, y debía ser predicada a todo el mundo. Y ese tiempo de demora ha terminado. Y como Pablo dice aquí, un poco más. Y me gustaría decir que es un muy poco tiempo. Y el que vendrá, lo hará, y no se demorará. El tiempo de espera ha terminado. Y habrá un temblor masivo, y de hecho ya ha comenzado. El versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, no puede ser sacudido, pero este terrenal, incluso dentro de la iglesia, será sacudido hasta la médula. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Pablo está haciendo un llamado y quiere que hagamos lo mismo. Este es un versículo muy corto, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Versículo muy corto. Y el equilibrio de este versículo es Dios es amor, Dios es luz. Y 1 de Juan 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Así que es mejor que nos aseguremos de tener al Hijo de Dios. Y la única forma en que podemos decir que tenemos al Hijo de Dios, si podemos llamarnos cristianos, entonces debemos actuar como Cristo. Debemos caminar y pensar como Dios lo hace. En otras palabras, ser santo significa estar de acuerdo con Dios para comprender el plan de salvación, para comprender la gran controversia, para que puedas elegir bando en esta gran controversia, y no como algunos tratan de hacer las paces entre las dos partes. La paz es imposible entre esas dos partes, porque son antitéticas, son opuestas entre sí. No hay sincretismo posible, no hay compromiso que sea posible, no hay síntesis posible. Ese es el camino del mundo. Con Dios o estás con Él o estás en contra. Es una elección. Así que Dios es un fuego consumidor para el pecado. Pecado no es una palabra ligera. Si nos aferramos al pecado seremos consumidos junto con Él. Pero Dios envió a su Hijo para que podamos tener vida. Así que tenemos una opción en este asunto. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y ese es el triste hecho para la mayor parte del mundo, que no vendrán a Jesús para que ellos puedan tener vida. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristiano. Y un cristiano hace lo que hizo Jesús. Él vino a magnificar la ley y a hacerla honorable. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque sus misericordias no fallan. Y Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La elección está en nosotros.
Si le abrimos nuestro corazón, Él entrará en el corazón y consumirá la escoria interna. Eso se llama santificación. Esta es la promesa del nuevo pacto que se basa en mejores promesas. El fuego no solo necesita destruir, sino que también puede purificar. Por eso pone en nosotros el fuego de la aflicción, para que la escoria pueda ser quitada y la plata pura pueda ser reconocida. Malaquías 3, versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y Tito 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Sí, el mundo pensará que eres peculiar, recto. Tal vez dirá que son teóricos de la conspiración, controvertidos, extremistas. Digan lo que digan, no importa. Si avanzamos hacia la meta, si corremos con esta información, si internalizamos a Cristo, entonces tendremos vida y seremos vencedores, y el castigo nos parecerá nada. Así que animémonos unos a otros con estas palabras. Oremos. Padre Celestial, gracias por el ánimo y las amonestaciones que tenemos en el libro de Hebreos. Ayúdanos a asimilarlos en el nombre de Jesús. Amén.